soltero y quieres ser papá, de pronto una familia homoparental, o estás en una pareja, pero tu pareja es otro hombre y quieres ver cómo pueden formar una familia sin tener una mujer en sus vidas que les pueda dar óvulos, el útero, uno o los dos. Entonces, este es el video para ti, para empezar tu proceso y empezar a formalizar las cosas bien claras en tu cabeza. Primero que todo, vamos a empezar contigo. Lo más importante es saber qué familia quieres crear. ¿Estás creando una familia solo con tu material genético, con el material genético de tu pareja también, o con el material genético tuyo y de pronto en un futuro con tu futura pareja, si vas a estar en una relación homosexual en un futuro? Todo esto va a ser importante también para considerar cómo vamos a empezar el proceso. También le tienes que incluir cuántos hijos quieres tener, qué tan separados los quieres tener y si quieres tener hijos varones o mujeres o no te interesa, ya que todo esto es importante, cómo vas a terminar, cómo vas a formalizar el principio de tu jornada. Obviamente esto es lo médico, pero también en eso hay que poner en el proceso en cuenta lo legal y lo económico. Lo legal está mandado por tu país. En la mayor parte del mundo la subrogación es muy difícil hacerla, bien sea porque es ilegal o no hay leyes que te protejan en el proceso. Por lo tanto, es muy importante encontrar un lugar donde esto sea legal. Por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos y en Texas, donde esto ha sido legal por muchísimo tiempo. Y hasta en el mismo Estados Unidos, en otros estados no se puede hacer como en Luisiana. Entonces, Texas siempre ha tenido muy buenas leyes y eso es lo que nos ayuda a crear un contrato que especifica claramente que el bebé es tuyo y no el bebé de la gestante. Entonces, todo esto lo tenemos que poner en cuenta desde un principio para poder crear y formalizar el plan perfecto para ti. Entonces, el paso a seguir sería evaluar el material genético desde una forma como el examen de semen, el conteo espermático, para saber con qué contamos, y también los genes que tú donarías para ver si son compatibles con los de la donante en un futuro. Al mismo tiempo, vamos a tener que transferir este material genético a una gestante. Entonces, por lo tanto, el riesgo de la gestante va a depender de si hay infecciones que tú puedas tener o la donante. Entonces, son cosas que evaluamos. Así tú tuvieras una infección, como decir hepatitis B o el VIH o algo por el estilo, el proceso se puede hacer, pero nos va a tocar diseñarlo muy diferente desde un principio basado en estos detalles. Igual podemos seguir para adelante con un espermatograma que sea anormal o no perfecto, pero nos toca ver cómo podemos mejorarlo y cómo podemos echar para adelante para diseñar bien ese proceso. Entonces, por lo tanto, lo primero yo diría es crear una buena idea sólida de qué tipo de familia quieres crear. Así vamos a terminar acá y vamos a diseñar desde un principio cómo se va a crear todo esto. Entonces, ya de ahí es ver con qué contamos, qué es lo que no podemos cambiar, qué son tu conteo espermático, tu genética y posibles enfermedades infecciosas. Ya cuando tenemos todo esto, podemos empezar a enfocarnos en qué tipo de donante tienes. En muchos lugares del mundo, por ejemplo en España, la medicina reproductiva está muy avanzada y tienen muy buenas clínicas y acceso a ovodonación. Más no, no tienes acceso a ella si lo que quieres hacer es subrogación, por ejemplo. Entonces, aunque la persona tenga acceso a ciertas cosas, de una forma lógica, de una forma legal, de pronto no las tiene. Entonces es importante saber de dónde van a salir las donantes y qué clínica te va a ayudar a crear estos embriones. Muchas veces el proceso entero se puede hacer en una sola clínica. Hay veces que lo tenemos que hacer, lo hacemos de una forma híbrida, donde se crean los embriones en un lugar y después el embarazo ocurre en otro sitio. Entonces, con la creación de los embriones, tenemos que escoger la donante y ver qué donantes están a tu disposición. Hay muchos lugares del mundo que tengan donantes, pero de pronto el fenotipo de esas donantes no es el fenotipo que tú estás buscando. Por ejemplo, si tú quieres hacer tu subrogación en Sudamérica, en Asia o en África, por decir algo, y dices, pues quiero crear también mis embriones allá.
Obviamente las donantes que van a estar a tu disposición en esos lugares van a tener el fenotipo que normalmente se ve en esos lugares del mundo. En donde yo vivo, por ejemplo, en Dallas, tenemos acceso a todo tipo de fenotipos, ya que Estados Unidos es un país muy diverso. Entonces, eso es algo que las personas también tienen en cuenta. Una vez ya tenemos idea qué tipo de donante queremos, tenemos que ver que la donante pueda proveer la cantidad de óvulos para crear la cantidad de embriones necesarios para crear la familia que tú quieres, bien seas tú solo, homoparental, tú solo y en un futuro con otra pareja, o tú ahora con tu pareja, y la cantidad de niños que quieran tener. Hay veces que si encontramos la donante correcta para ayudarte a crear la familia que tú quieras, eso sea más que suficiente. Pero hay veces que te toca hacer 2 ciclos si con un ciclo no es suficiente para crear la familia que tú quieras. Esto puede ser porque no escogiste una buena donante desde un principio, no le fue bien en el ciclo la donante, o sabías muy bien los límites de la donante de un principio, o en realidad quieres una familia muy extensiva con 4 o 5 niños, o estás escogiendo un género que requiera que consigamos más embriones para sacar los embriones que necesitas del género que tú deseas. ¿Okay? Entonces, una vez sabemos de que la donante puede darte la familia que tú quieras, tenemos que hacer el match o finalizar el match de una forma genética y saber que la donante sea compatible contigo, la cual la mayoría de las veces es. Obviamente todo lo que he descrito es muy difícil o imposible hacerlo por tu propia cuenta y tú necesitas a alguien que te ayude en todo el proceso. Por ejemplo, yo soy un médico especializado en obstetricia y ginecología y también en medicina reproductiva. Yo construí mi familia por subrogación y por estar en Estados Unidos, en Texas, donde hay muchos pacientes latinos, mi clínica está abastecida, está formada para ayudar a pacientes que son hispanohablantes. Entonces, por lo tanto, una persona como yo te puede ayudar en el proceso entero, desde principio a fin, hacer todas las conexiones, ya que hay muchas opciones y tú no quieres limitarte. Y si tú hablas con alguien que te limita, necesitas buscar ayuda. Por ejemplo, nosotros ofrecemos donantes en nuestra clínica, mas esa no es la única opción que tú tienes. Tú tienes opciones de donantes de agencias locales y agencias de otros lugares de Estados Unidos y hasta de pronto fuera de Estados Unidos. Puedes traer una donante que sea una amistad tuya o digamos la hermana de tu pareja o algo por el estilo. Entonces tú quieres que te puedas conseguir todas las opciones desde un principio para que no te limites y puedas llegar a ese punto final que quieres llegar. Las donantes, obviamente, si la clínica tiene acceso a donantes y tiene un buen número de diferentes fenotipos, es algo que te va a facilitar un poco el proceso o hacerlo un poco más económico. También hay agencias, como te mencioné antes, que son locales, que van a ser normales y van a tener donantes normales, pero si estás muy específico y quieres un tipo de donante que no es muy fácil de conseguir, también la puedes conseguir, pero obviamente los costos van a ser un poco más altos, pero está todo a tu alcance si vas y trabajas con la persona correcta o con el equipo correcto que te va a dar todas estas opciones. Entonces, una vez ya tienes tú la donante escogida y tienes todo el proceso, la donante va a ir a hacer estudios psicológicos y va a haber un proceso legal también. También te quiero explicar algo. En Estados Unidos tú tienes acceso a ver todo sobre las donantes menos sus nombres. O sea, tú sabes, ves fotos de niña y de adulta, a veces videos, todas las características físicas de sus papás, de sus hermanos, de sus abuelos, problemas que corren en la familia, problemas que ha tenido ella, el modo de ser de ella, lo que a ella le gusta, lo que no le gusta, cómo le fue en el colegio, lo que estudió, en qué deportes le fue bien, el color favorito, los hobbies. Todo lo tienes como acceso. Ha tenido, como dije antes, un examen psicológico, examen físico, reserva ovárica. Si ha donado antes, tenemos información de cuántos ovocitos salieron, cuántos fertilizaron, cuántos embriones terminaron, si fueron euploides o con los cromosomas normales o no, y si hubo un embarazo de esto o no. Toda esta información la tenemos a tu disposición. En otros lugares del mundo donde hay donación no tienes acceso a tanta información. También hoy en día hay ciertas agencias que te dejan comunicarte con la donante si quisieses, si puede ser una donación abierta, bien sea ahora o en un futuro, ya que el mundo se está abriendo mucho. Entonces ya cuando tienes solidificado todo esto, puedes echar para adelante con la creación de embriones, en la cual la donante tiene que tomar inyecciones subcutáneas por 10
a 13 días más o menos, sonogramas transvaginales cada 2 días, exámenes de sangre cada 2 días, y ya cuando el proceso está finalizando, podemos hacer la extracción de óvulos bajo anestesia transvaginalmente. Entonces es un esfuerzo grande para una donante y por eso las donantes se ganan el dinero que se ganan, ya que es un esfuerzo muy grande y nosotros las compensamos por el esfuerzo que ellas hacen para este proceso. Muchas veces el proceso lo hacen todos localmente, por ejemplo yo estoy en Dallas, acá en Dallas, o a veces lo empiezan donde ellas viven, si viven en otra ciudad, y terminan acá en Dallas. Nosotros esperamos tener tu material genético, tu semen, listo para utilizarlo el día de la extracción de ovocitos. Por lo tanto, para personas que vivan fuera de la ciudad, muchas veces les conviene congelar sus espermatozoides con anticipación. Y la mayoría de las veces lo hacen acá localmente, pero también lo pueden mandar desde el lugar donde ustedes vivan. Para esto hay que hacer los estudios requeridos y el proceso requerido por el FDA, que es la organización americana que controla los medicamentos, pero también el transporte o el trasplante de células o órganos de una persona a la otra. Por ejemplo, donar sangre o donar un riñón. Igualito se ve como donar espermatozoides o embriones, ya que es un material genético de una persona que va en la otra y por lo tanto el riesgo infeccioso existe y entonces tenemos que seguir los requerimientos del FDA para que no te limites en un futuro en el proceso de la subrogación, que es lo más importante de todo el proceso. Entonces, para esto hacemos los mismos exámenes de sangre de enfermedades infecciosas que te hicimos antes, pero en un laboratorio por el FDA, que es controlado por el FDA, un cuestionario, un examen físico rápido y eso es todo. Y congelamos el semen. El semen, por ejemplo, nosotros lo congelamos en una sola muestra, salen varios viales. Entonces, una sola muestra nos puede dar para varios ciclos de in vitro. Y también hacemos un chequeo al otro día para asegurarnos que al descongelar un poquito de este semen esté perfecto para no tener más incógnitas y variables el día de la fertilización de los óvulos. Entonces, ya cuando salen los óvulos, y tenemos tus espermatozoides, vamos a inyectar un espermatozoide entre cada óvulo. Eso se llama ICSI o Intracytoplasmic Sperm Injection o una inyección en el citoplasma del óvulo directamente. Entonces salen, digamos, 20 óvulos, por decir, de los cuales, digamos, 17 fueron maduros. A los 17 los inyectamos y esperamos que más o menos el 70% fertilice. Entonces, digamos que 3 se fertilizaron. Eso lo seguimos incubando por más o menos de 5 a 7 días hasta que lleguen a ser un blastocito, que es el tipo de embrión que se puede implantar en el útero o en la gestante. Este embrioncito ya tiene más o menos 200 células, de las cuales le hacemos la biopsia a más o menos 5 de ellas de la parte de la placenta, que es la parte exterior del embrión. ¿Por qué lo hacemos? Una donante no necesita eso, ya que son mujeres jóvenes con muy buena calidad de embriones. Pero como vamos a usar una tercera persona, que es la gestante, nos gusta asegurarnos que el embrión que vamos a transferir es un embrión que no solo sabemos que viene de un lugar bien, de una donante joven, que lo hemos visto si se congeló el día 5, 6 o 7, que nos ayuda para saber cuál es la calidad del embrión, pero también cómo fue calificado A, B o C y qué tan expandido está de 1 a 6. Todo esto nos ayuda a saber qué tan buena es la calidad del embrión, pero últimamente lo que más nos va a ayudar es que la genética sea normal, ya que embriones anormales no te dan bebés a no ser que sea algo como el síndrome de Down. La mayoría no se implantan o si se implantan los pierdes. Entonces nos aseguramos con todo esto para evitar posibles complicaciones en un futuro. Que crean más estrés en un embarazo, más procedimientos, lo cual es muy difícil utilizando a otra persona. Y puede que no tengas acceso en otros lugares del mundo. Por ejemplo, si tú creas los embriones acá de una forma avanzada, con lo mejor que ofrece la medicina en Estados Unidos, y vas a transportar tus embriones a otro país que sea más subdesarrollado, de pronto estás utilizando buenos embriones, pero si tu gestante no va a tener acceso a la medicina moderna, a sonogramas para ver que el bebé venga bien, o digamos amniocentesis o CVS, entonces aún más te quiere asegurar que los embriones vengan con cromosomas normales. Eso también te va a ayudar a saber si son niños o niñas. Y nos va a dejar saber si poner un stop
se da que ya podemos parar en el proceso de la creación de embriones, tenemos la cantidad de embriones necesaria antes de seguir al último proceso, que es el de la subrogación. Entonces, aunque es muy importante antes de empezar el proceso que necesites saber que necesitas subrogación y en qué lugar del mundo puedes hacer la subrogación y cuánto te cuesta la subrogación, eso es algo que puedes decidir y dejar para un futuro. O sea, la mayoría de la gente no tiene la capacidad mental desde un principio cuadrar todo, pero tú sí puedes empezar con cuadrar qué quieres, qué tengo yo para aportar en el proceso y puedo seguir a la tercera parte, que es crear embriones, y puedo crear embriones. Una vez tú tengas esos embriones creados, los puedes dejar guardados por un buen tiempo hasta que puedas hacerlo de la subrogación, puedes reevaluar tus opciones de subrogación y de ahí puedes seguir para adelante. Entonces ya cuando tenemos estos embriones guardados, sabemos cuántos tenemos guardados, de qué género son, si son normales o no, y puedes empezar a ver otra vez o por primera vez qué opciones tienes para la gestación subrogada. Entonces, para la gestación subrogada, vamos a utilizar este número de embriones para hablarle a las agencias, a las gestantes, a la persona que tú conozcas y decirles, ya tengo esto creado. Eso es importante, ya que en ciertas ocasiones el proceso de llegar a crear embriones puede tomar 3 meses o puede tomar 1 año o 2 años. Entonces, hasta tú en realidad no tener estos embriones creados, no vale la pena que te encajes de una forma definitiva con una agencia o con una gestante. Pero ya cuando tienes creado, ya estás listo para echar para adelante, entonces de una forma más concreta ya puedes seguir con el proceso. Obviamente aquí lo legal también es muy importante, ya que necesitamos tener las leyes locales que digan que el bebé que está cargando una mujer no es el bebé de ella y es el bebé tuyo. Tanto ella no se quiere quedar con ese bebé, ni tú quieres que se quede ella con ese bebé. Hay lugares en el mundo donde las leyes no van contra la subrogación, pero no hay leyes fuertes que te protejan y que te ayuden a sacar papeles después de tener este bebé para demostrarte que este bebé es tuyo. Aún más, tú tienes que sacar este bebé de pronto de este país a tu país. Entonces, quiere asegurarte que esto esté en un lugar donde se pueda hacer todo con las leyes locales. Y si no, saber cuáles son las consecuencias y entender muy bien cuánto tiempo toma el trámite de sacar estos papeles para tú sacar tu bebé, ya que a ti te va a tocar ir a recibir ese bebé cuando nazca y estar en ese país hasta que puedas salir de ese bebé. Encima de todo, tienes que saber en tu propio país qué trámites tienes que hacer para demostrar, para finalizar el proceso y saber de que este bebé es tuyo, y eso va a variar de país en país. Entonces es muy importante trabajar con un equipo legal local de tu país, del país donde está la gestante, y obviamente, como hablamos antes, cuando sea el proceso de donación o donación, también tener eso en cuenta. Entonces, ya cuando decides en qué lugar vas a echar para adelante, es el proceso de la subrogación y ver cómo son las gestantes. Las gestantes tienen que ser mujeres que ya hayan tenido un bebé antes. Entonces, su historial obstétrico es muy importante, y cualquier cosa que afecte el útero de la persona. Lo social es muy importante. Tú no quieres una persona que esté necesitando esto para sobrevivir, o sea, que tenga un buen soporte de su pareja, de su sociedad, de su familia. Es importante para ti entender las responsabilidades de esta persona. Trabaja o no, qué hace en su trabajo, qué responsabilidades tiene en su hogar, cuántos niños que tiene que hacer ella, y también médicamente que tiene a su acceso. Por lo tanto, es muy importante que para reducir los riesgos transfiramos solo un embrión, porque cuando transfieres 2, el chance de que se muera un bebé es del 400% más alto y que tengas complicaciones del 600%. Incrementar este riesgo, sobre todo en un lugar del mundo donde no tengan acceso a lo mejor que ofrece la medicina, va a complicar no solo el proceso del embarazo, la salud de la gestante, pero también tu propio bebé, sobre todo si nace prematuro. Entonces es importante saber de que vamos a tener buena calidad de embriones, un lugar que sabe cómo evaluar la gestante muy bien para incrementar el chance de que transfiriendo un embrión vas a lograr ese embarazo. Y si no, tener suficientes embriones en reserva para llegar a ese momento de estar embarazada y seguir para adelante. Ya cuando tienes todo, entonces, la gestante, los embriones, lo legal, se le hace una evaluación también psicológica a la gestante. Obviamente se le evalúa muy bien la matriz,
Hay diferentes formas. Una es con sonograma, otra es sonograma y poner líquido, es el sonohisterograma cuando le ponemos líquido. Y la otra, que es la forma que yo lo hago normalmente, es poner una cámara por dentro para asegurarme que la matriz esté impecable y perfecta. También hay veces que transferimos tal cual y hay veces que hacemos estudios extras para saber si el endometrio se desarrolla de una forma que nos gusta, correcta, si lo podemos optimizar y si podemos maximizar el chance de implantación de un embrión haciendo estudios adicionales antes de la transferencia en sí. Estos estudios adicionales en ciertos lugares se hacen cuando has tenido varias fallas, en otros lugares se pueden considerar antes de que empieces con tu proceso. También puede tener mucho que ver con la experiencia de la mujer, de la gestante, si ha tenido una transferencia antes o no. Entonces, ya cuando estamos listos para echar para adelante, la gestante se le prepara la matriz, lo cual es bien sencillo. Normalmente es hacer de que el estrógeno suba, bien sea se lo damos o hacemos que ella lo mismo lo produzca. Se le engruesa el endometrio, que es la parte de la matriz donde se implanta el embrión, y se le dan más o menos varios días de progesterona para que esté alineado con el desarrollo de tus embriones. Entonces, en el caso mío, nosotros normalmente hacemos que crezcan los embriones de 5 a 7 días para ser blastocitos. Entonces, en general, le damos a las gestantes más o menos 5 o 6 días de progesterona para preparar ese útero, para que piense que ese embrión fue creado por ella misma hace 5 días cuando debió haber ovulado. Entonces, así estamos sincronizando el desarrollo del endometrio con el desarrollo de los embriones y se hace la transferencia. Ya acá espero que quedes embarazado y el paso a seguir es cómo manejamos el embarazo en un principio. La forma que yo lo hago es siguiendo de que los niveles de la hormona del embarazo, que es la beta, se doblen más o menos cada 48 horas. Después vemos que sigan subiendo en una semana después y hacemos un sonograma temprano. En muchas clínicas se hace entre las 7 a las 8 semanas. Yo hago mis sonogramas a las 5 semanas y 5 días para asegurarme que el embarazo se implantó en el lugar correcto. Y nuevamente le hago un sonograma una semana después para ver que ya vemos un bebé, la parte fetal, y 2 semanas después para ver que tenemos latidos del corazón, y después se hace otro sonograma para ver que van subiendo esos latidos bien y que todo siga perfecto. Hay muchas formas de hacer este proceso. Hay lugares donde es todo muy sencillo. Hay lugares donde hay más control, así que tienes muchísimas opciones y por eso es que es muy importante que te alinees con un equipo médico y legal que te ayuden con todas tus opciones para que tú como papá desde un principio puedas diseñar lo que es mejor para tu familia. Espero esto te ayude. Obviamente de cada aspecto de este video les puedo dar muchísima más información. Voy a estar poniéndolos en mi página Papás por Subrogación en Instagram o por Facebook. Me puedes mandar preguntas, pero últimamente ya cuando estás listo para empezar a tomar más seriamente este proceso, el paso a seguir sería tener una consulta general, empezar a aplicar las cosas a ti mismo, desde una forma médica, antes de que te comprometas de formas legales o formas económicas. Así tienes todavía un poco de control. Con mucho gusto te ayudamos acá en Conceive Fertility Center. Estamos en el área de Dallas, que está en el norte de Texas, en el puro centro de Estados Unidos. Si algo de acá te causa más preguntas, mándanos mensajes. Hay cosas que en realidad es mucho mejor que las discutamos persona a persona. Espero que estés bien. Chao.